Hola, les doy la bienvenida a la tercera edición de London Spanish Book and Scene Fair, organizado por la Tundra Revista en Londres. Este es el webinar final de esta edición 2021, con lo que en nombre de quienes organizamos la feria, quiero agradecer a todas las personas, instituciones, que hicieron posible este encuentro realmente maravilloso. Me enorgullece pertenecer a esta comunidad en el Reino Unido. Y en esta oportunidad voy a presentar no solamente en nombre de la feria, sino también en nombre de la Tundra Revista, que cumple 10 años en estos meses. Una plataforma por la que han pasado y sigue congregando a una cantidad enorme de talentos. En esta plataforma de la Tundra Revista, precisamente, este año se realizó un taller de escritura autobiográfica a cargo de la escritora argentina Cecilia Sperling. Cecilia es una referente feminista, escritora, seguramente conocen muchos de sus proyectos, Confesionario, Libro Marcado, y por supuesto su literatura. Hoy vamos a presentarles entonces un fanzine, que es este, que se produjo en el marco del taller. Reúne una variedad de voces increíbles realmente. Bueno, Cecilia lo va a poder explicar seguramente mucho mejor que yo. Yo estoy muy contenta de que nos haya brindado esta oportunidad, que nos haya dado herramientas para poder escribir. Yo por mi parte me despido temporariamente, por un ratito. Voy a dejarles con Cecilia, que va a presentar el proyecto y hablar de las 1000 formas de la escritura autobiográfica, y luego vamos a pasar a la presentación del fanzine, donde las autoras y los autores van a poder leer una partecita de lo que escribieron. Así que bueno, bienvenida Cecilia a este espacio y muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos con un grupo de personas alrededor de Europa, alguien en Chile, así que siempre tuvimos esta realidad de convivir en este espacio virtual, en esta vecindad, con distintos horarios reales. A mí en general me tocaba el sol a pleno y bueno, y la tardecita. La pandemia nos dejó muchas cosas complejas que ya iremos entendiendo de qué se trató. Lo que sí sé que no estaba en mi menú y en el de todos los que estamos acá, era pensar que eso nos iba a juntar y que nos iba a unir a la vez, ¿no? A la vez que nos iba a aislar, como un movimiento muy paradójico. Gracias Silvia por sostener todos estos espacios, porque es muy gratificante y muy productivo y creativo liberar nuestro pensamiento, liberar la palabra y que esa palabra se transforme en escritura, se transforme en papel y se transforme también en ilustraciones. Bueno, una de las herramientas que utilizamos en estos encuentros era entender los 1000 modos del yo. Hablamos de literatura del yo, de autobiografía, y en mi experiencia inicié a finales de los 90, principios de los 2000, estos ciclos que mencionó Silvia, sobre todo Confesionario, Historia de mi vida privada, que le proponía a cada escritor o artista, músico o quien fuese, invitado dentro del mundo del arte, escribir una historia que sea verdadera, en primera persona y confesional. De ese centro que fue Confesionario, sacamos 2 libros con reuniones de
de escritores, salieron 2 temporadas de TV, de Confesionario TV, y un programa de radio que ya lleva una década en Radio UBA. Entonces vi también desde afuera el movimiento que tuvo la literatura del yo en Argentina y en Latinoamérica, que tenía como una especie de prejuicio de por qué vas a hablar de vos, sino que te crees el centro del mundo, y dimos vuelta ese prejuicio. No somos el centro del mundo, somos el aparato exploratorio con el que contamos para descubrir. Entonces, quizás pensar en los 1000 modos abrió esta posibilidad que se ve reflejada en el fanzine y que se ve totalmente reflejada en estos talleres, que es que el modo de abordar la literatura del yo, la autobiografía literaria, la autoficción, el giro del yo, tiene un montón de nombres esta escritura, y como tiene muchos nombres, tiene muchos modos de producirse. Si tomamos 2 extremos, trabajamos con Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Acá tengo Sodoma y Gomorra, porque Marcel Proust lo que hizo fue decir: a los 8 años mi mamá no me dio más el beso de las buenas noches, y toda mi vida, que son mis 7 tomos de En busca del tiempo perdido, traccionó en función de ese trauma, ¿no? Ahí va en coincidencia con Freud, que quizás estaban pensando las mismas cosas. Esto nos lleva a Bruno Schulz. Bruno Schulz, autor polaco, madurar hacia la infancia, ¿no? Y él dice que, de alguna manera, las palabras, las imágenes que nos atraviesan en nuestra infancia empiezan a formar parte de nuestro imaginario, del mismo modo que tenemos una información genética. O sea, hay ciertas imágenes que están impresas en nuestra percepción, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Por eso yo muchas veces digo que lo que trabajamos en los talleres, como escritura automática, lo que trabajo yo en mis novelas, la máquina de proyectar sueños, que la llamo una fábula autobiográfica, porque la autobiografía se puede llevar a la fábula, al delirio, a la psicodelia, o se puede llevar al lugar más realista y más crudo. Por supuesto, una vez que el yo cae al papel, ya no soy yo, ¿no? Es un nuevo yo que encuentro ahí. Eso está bastante claro, o sea que su grado de ficción es intenso. Vamos a recorrer en poquito tiempo que nos queda algunas de las variables de lo que pasó aquí. Bueno, encuentro La casa de los conejos de Laura Alcoba, donde cuenta desde la mirada de niña el haber todo lo que fueron los 70 en todo el periodo negro de Argentina, y bueno, y su vida de perseguida como niña. El amante, Margarit Duras, nos cuenta todas sus... bueno, su especie de vida tremenda en la Cochinchina, donde de algún modo su madre o su familia la prostituye a los 14 años, con este amante chino y todas las pasiones. Lo interesante de estos 2 ejemplos es que siempre, hasta el personaje escribe en contra de sí mismo. Rebecca Solnit, Recuerdos de mi inexistencia, este es mi libro. La máquina de proyectar sueños, la fábula autobiográfica, El cuerpo en que nací, Guadalupe Nettel, autora chilena, también relata su vida, La vida tranquila, Margarit Duras nuevamente, la autobiografía de Victoria Ocampo, Simone Weil, Nombrar la experiencia, cuántos modos, Maus, el libro icónico donde Art Spiegelman nos cuenta dibujando a los judíos como ratones y a los nazis como gatos, cuenta toda la historia de
de su abuelo. Escribir narrativa personal de Vivian Gornick fue un libro que leímos muchísimo, pero de repente Diario del Dinero, de la escritora Rosario Blefari, una escritora muy joven, recientemente fallecida, y que cuenta en su diario sus asuntos con el dinero. Entonces podemos contar asuntos muy pesados, podemos ir al diario y contar asuntos de la vida cotidiana. Natalia Ginzburg, El léxico familiar, cómo la palabra, cómo la familia se ve en esas palabras, ¿no? O sea, el padre que dice todo el tiempo palurdo, 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 y en esa repetición muestra el cansancio que produce y la sofocación que tiene toda la familia en relación a ese padre. Agregué un libro, El capitalismo del yo, que me parece interesante, tantas miradas que hay sobre el yo. Bueno, ni hablar de Kronbowis, que tiene el diario argentino, que por ejemplo en un momento dice lunes yo, martes yo, miércoles yo, jueves yo, viernes, y cuenta lo que hice. No sé si estamos llegando, tenemos la historia de la sed de Mariana Yusuk, que acaba de ganar un premio. Bueno, también tenemos el ensayo, Rebeca Solnit, con una guía sobre el arte de perderse. Los hombres me explican cosas. Hablamos también de que los ensayos, y van a ver uno de los ensayos en el fanzine, hoy tienen que ver con la historia personal. La propia academia legitima, estimula, donde uno es un poco el testigo y el portavoz de lo que está viviendo. Bueno, cerramos con ya que estamos en Londres, con un cuarto propio de Virginia Woolf. Es filosofía, es reflexión, es panfleto, es un diario, y a la vez es algo muy real, es una caminata de ella desde la universidad, a la que pueden ir los varones, a la que pueden ir las mujeres. Así que la invitación de la autobiografía literaria involucra 1000 modos del yo y genera herramientas para expresar lo que está inscripto ya adentro nuestro, y necesita bajar al papel y necesita ese lector. Vamos a compartir un video y luego vamos a pasar a hablar con cada uno de los escritores que tienen entre 3 y 5 minutos para contar entre su experiencia, ilustrarnos con algunos párrafos lo que fue. De mi parte, agradecerle a Silvia y agradecerle a cada uno, cada una y cada una de estos escritores, porque tuvieron la valentía. Hay algo que pide la autobiografía, que es esa valentía de exponerse en la primera persona.
Contanos dónde estás y dónde estuviste durante este taller. Bueno, ahora mismo estoy en Niza, en Francia, porque estudio aquí en Niza, pero vivo en Atenas y el texto lo escribí en Atenas, así que tiene conexión con ese lugar. Y aparte es el que da nombre al fanzine. Sí, 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 ha sido un honor, pero bueno, toda la experiencia ha sido un honor compartir con los compañeros, con las compañeras, y compartir contigo también, por supuesto. Quiero decir, bueno, este texto es más una reflexión que un texto narrativo, al menos para mí, yo lo veo más como una reflexión. Y algo interesante, Cecilia, que ha pasado es que después de compartir el texto, ha habido una revolución en mi familia y ahora hay una iniciativa para empezar a construir el árbol familiar. Entonces, ya hay una consecuencia de este texto que creo que es importante compartir. Igual que un cuerpo, igual que un cuerpo, que cualquier cuerpo que envejece, la existencia física de mi memoria, esa contenida en objetos, prendas y fotografías, ha menguado con el paso de los años. Existe, pero está dispersa en tantos lugares que es como si se hubiera desintegrado. Esa es la consecuencia de mudarse de un lugar a otro y no tener un lugar propio en ninguna parte. A veces pienso que mi familia, más que un desinterés por conservar y documentar el pasado, se ocupaba solo por vivir y atesorar el presente. Nunca tuvimos una gran colección física de recuerdos o artefactos memorísticos. Quizá la memoria sea un privilegio de los burgueses. Definitivamente sacarse fotografías lo fue por un tiempo. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera tenemos un árbol familiar. ¿Para qué? Si no hay personajes ilustres o de abolengo en él. El dato más lejano en mi genealogía llega hasta mi abuelo Pedro Sánchez, del que solo sé que era comunista, que tocaba el violín y que murió cuando mi madre tenía 4 años. No hay cartas, documentos ni fotografías. Mi abuelo existe, igual que existe un fantasma del que alguien habla de cuando en cuando. Jamás visitamos su tumba porque murió en la Ciudad de México mientras asistía a una asamblea del Partido Comunista, probablemente en 1948. Mi abuela Virginia y sus 6 hijos vivían en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. La distancia era larga y sin dinero, aún más. Así que el abuelo Pedro se quedó allá y se olvidaron de él. Mi madre no lo recordaba y mis tíos lo mencionaban poco. Dicen que se parecía a mi primo Roberto, así que lo imagino delgado, con la piel oscura, gruesa y arrugada, como la de los hombres del campo. Yo me inventé un retrato de él, o quizás alguna vez vi una fotografía suya, pero la línea entre verdad y fantasía se ha ido difuminando. El retrato que me apropié es sepia, con las orillas desgastadas. En él mi abuelo está sentado en una silla de madera con tejido de palma. Descansa las manos sobre sus rodillas, mira hacia la cámara, pero parece ausente, como si su pensamiento estuviera en otra parte. Está incómodo, no está acostumbrado a estas cosas. No le gusta que lo fotografíen. Pienso que heredé esa timidez de él. La familia Sánchez empieza y termina ahí, con el recuerdo ficcionado de mi abuelo. Cuando nací, mi abuela ya había muerto y mi padre ya había desaparecido de nuestras vidas para siempre. Nací con demasiadas ramas de mi árbol muertas. Nunca pregunté si mis abuelos habían tenido hermanos, porque nadie hablaba de eso. Virginia y Pedro eran nuestro Adán y Eva. Cuando uno es niño, cree que el mundo llega hasta donde sus ojos pueden ver, y supongo que eso me sucedió. Eso es lo que hay. Esto nada más. Hoy todos los tíos y mi madre están muertos. Es demasiado tarde para hacer preguntas.
Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a seguir con otro texto tan hermoso como este, de María Isabel, que nos acompañó desde Niza. Ahora están en el mismo territorio. Y Sí. quiero decir que una de las cosas emocionantes tiene que ver con eso, ¿no? Con conservar el español para quienes están ahí, eh, y atesorarlo y ir esa lengua madre, ¿no? María Isabel, no sé si querés contarnos algo, pero su texto es muy elocuente, así que podemos ir directo también. Ok, sí, podemos comenzar a leer. Me acuerdo de que mi padre respetaba el silencio. Creía que había que pensar antes de hablar y, por lo tanto, había que hablar poco. Me acuerdo de que a veces creía que yo hablaba mucho. Me acuerdo de que cuando quería terminar una conversación decía, no le quito más tiempo. Me acuerdo de que escuchaba solo hasta lo que consideraba necesario y de que respondía con frases cortas, como si las palabras pudieran acabarse. Me acuerdo de que por miedo a hablar de más, siempre pregunto y solo a veces respondo. Me acuerdo de haber asociado las palabras sueltas y el zumbido de conversaciones sin rumbo con la falta de inteligencia y el miedo a escucharse. Me acuerdo de que cuando era pequeña hice de mismo en un acto donde solo estaban los grandes del colegio. Fue una de mis primeras trasnochadas. Disfruté sintiendo que mi cuerpo también podía hacer letras y fui feliz de decir sin hablar. Me acuerdo de que cuando nací ya había un silencio impuesto. Mis padres tenían conversaciones entre susurros donde se escuchaban las palabras asesinos y cobardes. Me acuerdo de que una noche desperté en la oscuridad, pero a través de la puerta entrecerrada se colaba una luz tibia. Me acuerdo de ver entre sombras, humo y calidez a mi madre y a un tío llorando mientras la biblioteca se hacía cada vez más pequeña. Me acuerdo de que había palabras prohibidas, palabras que podíamos decir solo en la casa. Una de esas palabras era Paco, una palabra que mi mamá decía casi sin abrir la boca y abriendo mucho los ojos, con un sonido que salía de adentro y que, la mayoría del tiempo, estaba ligado a un garabato. Me acuerdo de haber escuchado Paco Asesino muchas veces las noches en las que tocábamos ollas y debíamos tirarnos al piso cuando escuchábamos las sirenas, los gritos o el ruido de un motor cercano. En esos momentos, las palabras prohibidas salían muy fuerte de nuestras bocas y se mezclaban con las risas nerviosas de mis amigos. Me acuerdo de la mezcla de miedo y fiesta. Me acuerdo de que una vez un estallido sonó muy fuerte. Me acuerdo de sentir cómo mi cara aplastaba el pasto y escuchar el corazón de mi padre cerca de mi cabeza. El eco del disparo retumbaba entre sus brazos y el sonido de la explosión se enredaba en el vacío. Me acuerdo de que mi padre ayudó a alguien teñido de rojo. Me acuerdo de que después de que el silencio fuera inundado de desasosiego, pasó un tiempo antes de que volviésemos a gritar de nuevo. Me acuerdo de cuando mi hermano le dijo Paco a un carabinero en su cara. Me acuerdo del miedo de pensar que el Paco le haría algo, del cuerpo tenso de mi madre y de sentir que el mundo se había detenido. Me acuerdo de que el Paco entendió Capuf y que felicitó a mi madre por educarnos bien y que se fue muy contento después de devolver el pelo largo de mi hermano. Me acuerdo de que las palabras se dibujaban al decirlas, que por eso había que pensarlas. Es hermosísimo. Bueno, como hablábamos de la Casa de los Conejos de Laura Alcoba, contando los años de la dictadura, los años del terrorismo de Estado en Argentina, en Chile, y por otro lado también hablar de me acuerdo de Joe Brañard. Les contamos a todos los espectadores de hoy, todas las personas que estamos aquí. Fue uno de los recorridos que hicimos en el trabajar por esta especie de fórmula que inventó este autor norteamericano, que luego fue replicada tanto por George Perec en Francia, por Margot Glantz en México,
y últimamente por el escritor argentino Martín Coan. Entonces, a partir del Me Acuerdo, fuimos trabajando. Lo interesante y lo conmovedor de lo que cuenta María Isabel tiene que ver con el Me Acuerdo y con hablar del silencio. A veces la palabra, ¿no?, es poner en palabras lo no dicho. Hermoso trabajo y seguimos. Gracias por esta lectura hermosa. Vamos a la lectura de Lili. Lili es argentina y después de varias vueltas creo que está en Londres, así que tal vez Lili pueda tener el fanzine de papel. Bueno, yo soy Lili, soy argentina, soy psicóloga y soy dramaterapeuta. Y mi idea es ayudar a la gente a contar sus historias. Entonces este curso de alguna manera fue para mí ayudar a mí misma a contar mi propia historia. Y mi idea realmente era empezar a escribir una carta para mis nietos del futuro. Y el texto que escribí fue sobre mi experiencia cuando tenía 23 años, cuando recién estaba por terminar mi carrera de psicóloga y tuve que hacer una pasantía en un hospital psiquiátrico de Salta, y viví allí por 2 meses con 3 de mis compañeras. Aquí va el pequeño texto que puedo leerlos. El hospital tenía un portón verde, alto, ancho y viejo. Los cerrojos estaban oxidados. Me hacía recordar a los cuentos de hadas en donde viven monstruos y todo es misterio. El edificio estaba rodeado de muros blancos, pero lo que realmente me llamó la atención fue que no había ventanas. Al ver el edificio se me hizo un nudo en la garganta. Mi ansiedad e imaginación, tomadas de la mano, dibujaban imágenes distorsionadas frente a mí. ¿Con qué me voy a encontrar cuando se abre el portón? ¿Qué misterio guarda este lugar? Lo que sí me quedaba en claro era que no había marcha atrás. El único camino era ir hacia adelante. Me animé, toqué el timbre y me abrió el portón un hombre descalzo, con un gorro con un pompón y una barba blanca, larga y desprolija. Su torso estaba desnudo. Sentí en mi cuerpo la piel de gallina, como si el miedo me hubiera invadido y me hubiera robado las palabras al ver ese hombre que parecía un personaje extraterrestre. Lo único que se me ocurrió fue decir: nosotros ya tenemos habitación. Zulema se tentó de risa como un adolescente y después me dijo: ¿pensaste que estabas en un hotel? Al traspasar ese portón entramos en otro mundo, con su lenguaje y su lógica, donde el tiempo parecía detenido. Atravesamos un patio con paredes todas pintadas de grafiti, hasta llegar a nuestras habitaciones. Uno de los primeros residentes que conocí fue Francisco. Fue ahí donde me enfrenté a la locura por primera vez. Me era imposible digerir y entender con mi lógica lo que estaba viendo. Por eso quiero contarles mi experiencia, ya que muchos de ustedes les va a ser difícil creer. Francisco era un muchacho alto, bellísimo, de cabello largo y negro. Él creía ser un gato. Le gustaba oler la ropa de los que se acercaban a él. Se pasaba las tardecitas en el techo, alejado de todos los otros pacientes. Caminaba en 4 patas y cuando estaba en el techo, a veces emitía maullidos. Al principio me asustaba, le tenía miedo. Rápidamente aprendí que era como un gatito abandonado, sin hogar, que deambula sin rumbo por las calles, que podría rasguñar y clavar sus uñas sucias si se sentía atacado. Una mañana le dieron un electroshock, un tipo de terapia que se utilizaba en esa época. Le pusieron cables en su cabeza y le transmitieron electricidad. Su cuerpo temblaba y se zamarreaba. Para nosotras, las 4 casi psicólogas, era como mirar una película de horror, hipnotizadas y paralizadas con lo que estábamos viendo. María quedó parada estoicamente y no perdió el detalle de lo que acontecía. Zulema bajó la cabeza
y a mí se me cayeron 1 o 2 lágrimas. Al mismo tiempo sentí que Patri me estrujaba fuertemente la mano cuando percibió mi angustia. Al pobre Francisco el electroshock no lo ayudó. Al contrario, después de cada tratamiento perdía más la memoria y sus periodos de alucinación eran más frecuentes. Al tercer día de estar en el hospital me quedé ronca. Mis cuerdas vocales eran como papel de lija. Tenían una sensación áspera en mi garganta. Mi voz fue siempre mi talón de Aquiles y aquella vez me traicionó. Cuchicheaba, pero nadie me escuchaba, me entendía. ¿Y ahora qué hago?, me pregunto. Buenísimo, Lili. También estuvimos viendo cómo se da esa mezcla del diario y lo extraordinario, ¿no? Y también una cosa que nos pasaba con Lili era de cómo en el recuerdo puede aparecer algo tan sorprendente como el electroshock y una persona que se siente animal en el medio de un montón de escrituras muy relacionadas con el placer y la vida cotidiana. Hermoso, Lili, y muy buen trabajo. Seguimos la próxima lectura es de Marie Arbelo. Hola. Hola. ¿Seguís en Alemania, Marie? ¿O dónde En Inglaterra ahora. Ah, ok. Buenas noches a todo el mundo. Lleva por título Darle la vuelta. A finales de marzo, el gobierno británico anunció el confinamiento. Solamente aquellos trabajadores en roles esenciales estaban autorizados a dejar sus casas. Esa misma noche recibí la confirmación. Pasaría a ser parte del furlough scheme. Recuerdo que pensé, estaré en la casa solo por 2 semanas. No fue así. Las semanas pasaban, la situación seguía empeorando, el número de contagiados subiendo, y así yo me pasaba los días en el apartamento, sin saber si era martes o jueves. Los días se parecían, ocupada con la comida, bebiendo, alimentando la ansiedad, viendo televisión con la criatura alemana, comiendo otra vez, alimentando la ansiedad otra vez, durmiendo, y al levantarme repetía los mismos pasos desde el inicio. La situación no tenía precedente, pero mi ansiedad sí. Hasta el principio del año llevaba una rutina. Me mantenía ocupada trabajando en el mundillo de las finanzas, en una ciudad al centro de Inglaterra, a 1 hora en tren de Londres. Después de tantos meses en la casa, sin la posibilidad de trabajar, sin poder distraerme en las clases de salsa, saliendo al cine o sin poder viajar, sin tener claro cuándo sería posible retornar al Caribe, a la isla de Puerto Rico. Esa quietud me dejó desprotegida, sin escondite para evadir preguntas incómodas. La principal me acosaba todos los días y las noches. ¿Qué hacer para darle la vuelta a la situación? Insegura de mi siguiente paso, me remonto al principio. Quizás examinando las decisiones que me llevaron hasta aquí, pueda encontrar una salida. Gracias. Estábamos hablando del tema del diario. Buenísimo, Marie. Es como, o Marie. Me mareé con Marie. Eso que de golpe es una frase, que es cómo darle la vuelta, por ahí, ¿no? Como un cuarto propio, es algo que solo lo encontramos en la literatura y en la escritura, ¿no? Una frase, una línea, algo que es pensamiento, es filosofía, es reflexión, habla de uno, habla del mundo. Y por ahí con Marie, tuvimos como momentos de silencio y de golpe encarnó y tomó cuerpo la palabra. Hay algo de la palabra en la autobiografía que es increíble, y también al leerla se produce eso que los griegos llamaron catarsis, ¿no? Que es lo que no está elaborado,
lo que quedó a mitad de camino, también lo dice Lacan, y de golpe toma voz. Esa voz para el que la produce y la construye, pero también para el que la escucha, porque a veces lo que se liberan son traumas colectivos, es también parte de la fiesta y del sentido de escribir. Silvia, estamos con Silvia. Lo que les quiero contar que el Silvia, como somos todas las mujeres, multitasking, y sabemos que las cosas hay que hacerlas y no esperarlas, no solo edificó, construyó el imperio del London Spanish Book Fair, que la verdad aloja y si no me equivoco es de los primeros espacios para la literatura en español en Inglaterra. La verdad que es una pionera, pero quiero decir que su escritura la tiene totalmente tomada, es una entrega, es una entre obsesión y está completamente tomada, comprometida, concentrada, así que creo que esa es una de las virtudes en parte femenina, pero muchos hombres tienen su parte femenina, pero que nosotros desarrollamos como pulpas de poder mantener tantas cosas funcionando al mismo tiempo. Ay, muchas gracias. El trabajo de Silvia también nos conmovió y lo vamos a compartir. Muchas gracias. Yo voy a contar, primero quiero decir que todas las ilustraciones son de Nati Romero, y también quiero agradecer a la correctora de estilo, Andrea Porto. Después te quiero agradecer a vos, Cecilia, porque bueno, yo tengo un par de relatos cortos, pero hay uno específicamente que a mí me generaba muchísima angustia escribir y transitar, y al cual no le encontraba un final, y Cecilia me presionó para que lo encontrara, y en un momento me dijiste, ese es un final muy, no sé si fue infantil la palabra, pero algo así, y yo dije, ¡ah! Y entonces, entre Cecilia y el grupo, yo no me acuerdo ahora, me acuerdo de algunas palabras de Carla también, que me guiaron a lo último para que yo le encontrara realmente el final que ese relato se merecía. Yo no voy a leer hoy ese relato porque a mí me hace llorar. Voy a leer otro. Y quiero también decir otra cosita que te había dicho a vos. Esta serie de relatos que a veces son como, parecen triviales, son historias de nuestra infancia que son triviales y que se pueden convertir también en relatos, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Mi relato se llama El corderito, el águila y el gallito japonés. ¿Qué impresión me daba el corderito y el águila embalsamados? Ver los ojos del corderito blanco, atrapado por el águila, colocados estratégicamente en las alturas, o lo que a mí me parecía serlo, en la escalera de la escuela 24, mi escuela primaria. Yo no debía medir más de 1 metro, y ver a la Defecio apoyado en la pared de descanso cada vez que subía o bajaba del aula, me estremecía todo el cuerpo. El mundo me parecía injusto, los débiles eran comidos por los más fuertes. Se me presentaba una escena de la vida y la muerte, aunque en este caso, tanto el corderito como el águila estaban evidentemente muertos. Los mata bien muertos, como decía la propaganda del matamoscas y mosquito ray que veía en la tele. El corderito blanco, y el águila también blanca. ¿Habrá sido un águila? Yo la veía enorme, con sus alas desplegadas, pero podría haber sido cualquier otra ave de la zona, un aguilucho, aunque no son blancos. Estaban talando árboles en la ribera del Río de la Plata para el cinturón ecológico, y a veces los pájaros se desorientaban. Un cóndor no era, de eso estoy segura. Sus garras se clavaban en la piel algodonosa del corderito.
Seguramente un embalsamador había inventado la escena en la quietud de su taller. Ahora ponemos un corderito con ojos de vidrio, aterrorizado, su boca clamando por un auxilio que no va a llegar. Ahora un águila feroz con su pico abierto y listo. Una escena didáctica y locuaz para niños de escuela primaria en la que el corderito y el águila nunca llegaron a conocerse en la vida real. Me pregunto si alguna de mis compañeras se acordará de esta escena y si les habrá causado la misma impresión. Por el mismo tiempo yo tenía un gallito japonés en la casa de mi abuela, blanco, etéreo, la encarnación de la belleza misma, con sus plomitas que parecían pelos, sus patitas y crestas azuladas. Ante mi efusiva ternura, mi gallito se dejaba besar y abrazar sin resistencia. Yo le acariciaba las plumas solamente para quedarme con su suavidad en la yema de los dedos. Mi pequeño se dejaba querer de la forma en la que a mí me parecía que tenía que ser. Un día se murió. Amaneció muerto. Pudo haber sido el frío, o que el viejo gallinero que compartía con las batarazas no era lo suficientemente bueno para él. Pudo haber sido la tristeza de ser el único gallito japonés en ese gallinero. Desterrado, quién sabe. En una esquina húmeda y en la que casi nunca daba el sol, el gallito, aún muerto, lucía hermoso. Después de llorar, decidí enterrarlo en el lugar que había sido la quinta de mi abuelo, a quien no conocí porque se había muerto ya hacía muchos años. A los pies de la higuera y cerca de la tuna que él había plantado para recordarle a la Italia que le quedaba cada vez más lejos, hice un pozo con una pala y lo metí bien tapado, con toda la tierra que había sacado encima. A los pocos días empecé a extrañarlo y lo desenterré. Ahí estaba el gallito. No se había ido a otra parte, no había desaparecido, ni reencarnado, ni resucitado. Ahí estaba mi gallito blanco, mi gallito suave. Gracias. Muy bueno. En un momento me di vuelta porque quería ver en mi biblioteca, me hizo acordar a un libro de Donna Haraway que habla de su mascota. Pero bueno, no lo encontré a mano, pero creo que todo lo que tiene que ver con las memorias y pensando en este texto y toda la relación con los animales, también, digamos, es como que en esta posibilidad de escribir y de taller, como tenemos una especie de núcleo de historias, que estaba pensando en todo lo que está pasando desde la ecología, cómo está cambiando nuestra relación con los animales. Entonces, también hay una parte de esos testimonios sensibles que empiezan a dar cuenta de algo más grande también, ¿no? Es muy precioso, Silvia. Hacemos la próxima lectura. Hola, Paloma. Hola. Hola. Qué ¿Cómo lindo va? reencontrarte. Igualmente, qué lindo. No vi mucho, no estuve mucho porque, como les comenté, no hay wifi en toda mi zona, así que me conecté ahora ahorrando los datos. ¿Dónde estás? Estoy en mi cuarto, está mi nene en el otro lado. Pero ¿en qué país estás? Estoy en Londres, en Inglaterra. Qué bueno, Sí, qué bueno. sí, en casa, Bueno, en casa. antes de que se te agoten los datos, Paloma, léenos, por favor. Yo creo que van a sobrevivir. Bueno. Vamos. A ver. Mi relato se llama Una carta mientras abro un Malbec de corcho escuchando It's Hard to Get Around the Wind. Querido hijo, nunca seré lo suficientemente judía. Pienso que tu abuela me podría haber dicho lo mismo, sin embargo se mandó a la aventura de convencer a 1000 jurados de lo que había en su corazón. Cada uno hace sus duelos como puede. Así llegamos a esta playa. Londres estaba fría por todos lados, de la noche a la mañana. 4 semanas tenía si lloraba en el baño del trabajo, me manchaba la camisa imprimiendo reportes, lloraba volviendo a casa y nunca había estado tan feliz. Es que hacía frío cuando Ava tenía resaca en la mañana, frío cuando la abuela llamaba borracha,
Frío cuando para pagar las cuentas había sido demasiado ilegal. Una visita al kibutz me ilusionó pensando que iba a poder aprender a hablar, a manejar y a llevarte a la playa todos los días. Yo no quería pensar a largo plazo. El trato chiste era que Ava no cambiaba pañales y vos no hacías el servicio militar. Le metí el chiste en el bolsillo del pantalón. Aunque zafó un mes de los pañales, era eso pagar las cuentas solo. Cualquier lugar que me dijera bienvenida era suficiente. Yo le creía. Hijo, lo que pasó fue que la playa quedaba en la misma maldita ciudad que su oficina del Ministerio del Interior. El judaísmo no me salvó cuando le quise contar a papá que había gente viviendo escondida en casa, pero no podía. Entonces le dije que no tenía amigos para que me llevara a terapia y me mandó a grupos de Shabbat. Malditos niños hablaban en sus códigos de pertenencia. Mi casa seguía un infierno y yo despojada en esos juegos de sábados. Pero sí me regalaron un viaje los judíos. Entonces esta vez cuando dijeron que en cuestión de semanas el Estado, la familia, los lazos, el linaje, Freud, la sangre, Dios, Moisés, Shavuot, el campo, los misiles nos acobijarían, no había vuelta que darle. Era judía. Pero hijo, después me contaron que esa fiesta que planeábamos con Ava para algún momento iba a requerir que yo tomara clases de ser mujer. Creo que no te debo ninguna explicación con esto. ¿A vos te parece? Cancelado para siempre. Bueno, y mirá qué suerte la nuestra, que quizás si hubiéramos ido a la ciudad en vez de este kibutz, cercano a esa playa que maquillaría nuestros días de aislamiento y soledad, la burocracia no hubiera convertido las semanas en meses, y entonces yo no hubiera visto lo que vi. Nunca seré lo suficientemente judía. ¿Será que no sé ser mujer, si eso equivale a no sacar la teta en todos lados, o no gritar en el Ministerio del Interior? O decir que no es normal que el departamento se agite cada vez que entrenan helicópteros, o que digamos prefería construir una normalidad en la que nunca quisieras usar un uniforme, hijo. En la embajada de Argentina me dijeron que si no era demasiada vida para mis 22 años. Nuestros días eran círculos alrededor del kibutz, a la mierda el hebreo y manejar. Estábamos atrapados en demasiada vida. Quizás por eso llamé a la paranoia. Hijo, no hay playas, no hay paraíso, lamento traicionarte. Pero tampoco hay tal cosa como demasiada vida. Las embajadas son solo eso, embajadas. La ilegalidad tan solo conveniencias de otros, y Dios es un pobre pibe que tampoco fue lo suficientemente judío. El vino de esta carta es distinto al de la abuela, y vos decidís si leerla en verano o en el frío. Te regalo todo este vacío, todo un diccionario, ninguna Biblia por escribir, los suspensos de la duda, pero sobre todo la gloria del riesgo, y la certeza de que te acompaño desde cualquier mar, desde cualquier nube, montaña, asfalto y tacho de basura. Muy, muy poderoso el texto, Paloma, me encantó escucharlo. Y aparte Muchas tengo que gracias. contarles que creo que en algún momento de intercambio yo le dije, bueno, por ahí le podés dar mayor nitidez a alguna de las imágenes. Y me encantó porque Que me cuesta. esos son... No, vos me dijiste, no, es un caos y es así. Yo dije, bueno, si el caos lo sostenemos, para Sí. adelante. Hoy escuchándolo lo siento bastante más claro que leyendo, que cuando lo leí. Así que me gustó mucho esa fuerza de sostener el caos y quizás lo poderoso, ¿no? Como que un estilo, a veces, al principio, también el estilo viene con la consistencia y con la Sí, repetición. Hermoso, sí, muy lindo, sí. Muchas gracias. Sí, me sirve mucho. Gracias. Gracias. muy hermoso. Seguimos con Nati Romero. Nati, primero que nada, increíble los dibujos para el fanzine. Nati es ilustradora, hace unos dibujos increíbles, así que esperamos tu novela gráfica. Me parece que también trabajaste un poco con la estructura del Me Acuerdo. No sé si la Sí, sostuviste o después la tiraste como andamios que se caen, hice, pero hice dos textos y uno de ellos sostuvo el Me Acuerdo, que es el que voy a leer ahora, y el otro, probamos sin. sí, el Me Acuerdo me sirvió como para armar la estructura, pero lo saqué. Pero en este texto que voy a leer, que era como necesario el Me Acuerdo, siento yo. Todo esto le quiero contar a la gente que nos está escuchando, fueron 8 encuentros, parece que de una elaboración increíble, pero no es que estuvimos un año trabajando, pero hubo mucha entrega y mucha, como decimos en Argentina, carne en el asador. Se llama Me Acuerdo Papá.
Me acuerdo que yo tenía 4 o 5 años y tú llegaste de visita a mi casa con una caja de mercadería. Me acuerdo que ese mismo día con mi nana nos subimos a tu auto y nos llevaste a dar un paseo al cerro. Me acuerdo que tu auto era pequeño y color café, un Subaru Rex 600. Me acuerdo que mi nana conversaba contigo y yo te miraba las patillas desde el asiento de atrás. Me acuerdo cuando fui a tu casa a dejarte mi regalo del Día del Padre, que había hecho en la escuela, y tu señora no me dejó pasar, y tampoco entregarte mi regalo. Me acuerdo que de ahí en adelante decidí entregarle a mi tío Jorge, hermano de mi mamá, mis regalos del Día del Padre. Me acuerdo de ir caminando por la calle y verte caminar por la vereda de enfrente en sentido contrario al mío. Me acuerdo la primera vez que con mi mamá quisimos salir de vacaciones fuera del país y ella te llamó para pedirte un permiso. Me acuerdo que iríamos a Perú, pero como el permiso no llegó, tuvimos que cambiar los planes. Me acuerdo que cuando yo tenía 8 años, con mi mamá nos mudamos a vivir a Valparaíso. Me acuerdo que a pesar que ahora vivíamos en diferentes ciudades, tú trabajabas en la mía. Me acuerdo que trabajabas en el Congreso Nacional, a 2 cuadras de mi colegio. Me acuerdo que mi mamá me dijo que quizás un día podrías pasar a saludarme. Me acuerdo que le conté a mis amigas que quizás vendría. Me acuerdo que nunca lo hiciste. Me acuerdo me acuerdo de mi tía Isabel, tu hermana menor que vivía en Alemania. Me acuerdo que cuando volvió a vivir a Chile se comunicó con mi mamá porque quería conocerme. Me acuerdo de las varias veces que compartí con ella y su familia. Me acuerdo que a los 16 años te llamé para pedirte otro permiso para salir del país. Me acuerdo que me contestó tu secretaria y te dejé recado con ella. Me acuerdo que esa vez sí me diste el permiso. Me acuerdo que gracias a ello, con mi mamá y sus tíos de Punta Arenas, cruzamos a Río Gallegos, Argentina, en auto esas vacaciones. Me acuerdo de sentir culpa por no atreverme a ir a visitarte. Me acuerdo que a los 23 años fui por primera vez a visitarte. Fui a tu trabajo, a tu casa y a la casa de una de tus hermanas, pero no logré mi encuentro contigo. Me acuerdo cuando llamaste por teléfono a mi casa y justo estaba Claudia, mi amiga, para contenerme. Me acuerdo que preguntaste por mi mamá y te diste cuenta de inmediato que era yo al otro lado del teléfono. Me acuerdo de haberte hablado con una voz temblorosa, seria, cortante y directa. Me acuerdo que te dije que quería verte. Me acuerdo que me respondiste que no era el momento. Me acuerdo que sentí rabia y frustración. Me acuerdo que cuando tenía como 26 años decidí nuevamente ir a visitarte a tu casa y tu hija no quiso recibirme. Me acuerdo que en esa misma oportunidad fue a ver a una de tus hermanas que vivía en la casa de enfrente. Me acuerdo que ella quedó muy sorprendida y desconcertada con mi visita y no quiso involucrarse e interceder para que nos encontráramos. Me acuerdo como esa vez toda tu familia trató de evitar mi encuentro contigo. Me acuerdo haberme sentido parte de una telenovela, parte de un melodrama en donde la gente grita, arma conflicto y enreda situaciones innecesariamente con exceso de histrionismo. Me acuerdo cuando recibí una llamada telefónica de tu hijo mayor. Me acuerdo de su sorpresa al enterarse de mi existencia. Me acuerdo que luego de esa llamada con tu hijo concertamos un encuentro para conocernos. Me acuerdo que yo viajé a su ciudad, San Antonio, y nos encontramos en el colegio donde él trabajaba como director. Me acuerdo sentir que estaba en una entrevista de trabajo, tratando de mostrar y resaltar mis habilidades y capacidades como profesional y como mujer. Me acuerdo de la sensación incómoda que se respiraba en el ambiente. Me acuerdo de enterarme que estabas enfermo. Me acuerdo de la llamada que me hizo tu hijo años después de nuestro encuentro para saber cómo estaba y qué había sido de mi vida. Me acuerdo que yo vivía en Pucón, al sur de Chile, en ese momento. Me acuerdo que estaba a meses de irme a vivir a Canadá. Me acuerdo de la sensación incómoda y rara que sentí al recibir esa llamada un día cualquiera, sin razón aparente alguna. Me acuerdo de mi mamá llamándome desde su casa en Quilpué unos meses más tarde para contarme que se había enterado por una amiga que hace más o menos un año atrás habías muerto. Me acuerdo que en ese momento yo ya llevaba un tiempo instalada viviendo en el sótano de Shirley en Toronto. Me acuerdo de la sensación extraña que sentí al saber que nuestro encuentro de adultos nunca se concretaría. Me acuerdo que casi nunca me acuerdo que esta historia es también parte de mi historia. Bueno, poderosísimo el texto de Nati. Muchísimas gracias, Nati. Y creo que se viene la novela gráfica, ¿no? De esa historia. Tenés otra historia muy buena de todos los habitáculos y lugares por los que pasaste al llegar a Canadá. Sí. Tremendo trabajo. Muchísimas gracias por
por los dibujos y hermosísimo. Una producción increíble. Vamos a cerrar con la última lectura de la noche, que está acá nuestra compañera, amiga Carla Tofano. Es muy interesante el trabajo ensayístico. Pese a que el fuerte de Carla son sus recuerdos, sus memorias, sus observaciones, redobló la apuesta, puso la carne en el asador, volviendo a los dichos criollos, a las costumbres criollas, y se mandó con toda en hablar de su punto de vista. Hablamos de un cuarto propio. Por acá tenía dando vueltas el libro de Vivir una vida feminista de Sara Med, que es una ensayista inglesa. Entonces hablamos también de dar el punto de vista de una reflexión a partir de nuestro propio cuerpo como exploración. Hola, Carla. Hola, gracias. Vos estás también en Londres, ¿no? Estoy también en Londres. Soy venezolana, pero vivo en Londres desde hace ya 13 o 14 años. Y la verdad es que, aunque he escrito toda mi vida para prensa, columnas de opinión, y siempre un poco con esa dualidad entre la crónica y el ensayo, como empecé a escribir muy joven, lo hice siempre como con mucho sensación de autonomía y caprichosamente daba mi opinión de todo, acerca de todo. Y eso, afortunadamente o lamentablemente, no se me ha quitado. Así que esta ha sido para mí una oportunidad preciosa para por primera vez, después de tantos años escribiendo, de publicar algo. Y ha sido el abreboca para un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Pero debo decirte que a todos ustedes, todos los que participaron, que esto fue como experiencia grupal muy solidificante, muy importante, muy nutridora en todos los sentidos. Así que, pues, no puedo estar más contenta y orgullosa de celebrarlo con ustedes, con el fanzine en mano, porque yo que estoy en Londres lo recibí en papel. Además, hago la salvedad de que la parte que voy a leer es justamente la menos narrativa y la más reflexiva del texto, porque el texto tiene como dos estadios. Pero bueno, vamos a cerrar, ya que todos han sido textos más narrativos, con esto que es más reflexivo, ideológico, si se puede decir así. Desde aquella noche me interesa observar el comportamiento y la mirada pública como una forma de reconocimiento afectivo de mi entorno. Me interesa comprender el juego político implícito en el modo en que somos y estamos cuando no nos conocemos. Me interesa comprender lo que el mundo decodifica de mí a partir de lo que veo y de cómo me veo. Desde que vivo en el Reino Unido, divisar mi reflejo al pasar por espejos y vitrinas a lo largo de mi tránsito urbano, cotidiano, se ha convertido en una necesidad de reafirmación vital fundamental, más que una demanda de inseguridad o vanidad. Desde mi llegada a esta isla que se asume continente y como consecuencia natural de mi nuevo estado de impuesta invisibilidad, muecas y acciones que fuerzan la mirada introspectiva o que celebran la observación concéntrica se han convertido en menesteres de obcecada relevancia cotidiana. A veces me pregunto cuánto le debe la manía que tenemos en el mundo contemporáneo de fotografiarnos a nosotros mismos y de mirarnos y volvernos a mirar, especialmente a través de las redes sociales, a lo mucho que insistimos en evitarnos cuando existimos en colectivo de carne y hueso. Han pasado más de 13 años desde mi aterrizaje en Cardiff, de los cuales 11 los he vivido en Londres. Y sí, mientras las mujeres del mundo civilizado, como una forma de legítima reivindicación política y de activismo feminista, reflexionan casi al unísono acerca de su derecho a ser territorio autónomo, liberándose, entre otras cosas, del escrutinio y la censura de la mirada policial, yo me pregunto, para enredar un poco más la perspectiva ideológica, ¿cuánto hay de misoginia y de supremacía cultural en el ojo que te ignora? Las mujeres que exigimos
existir como cuerpos geográficos libres de condicionamientos colonialistas y de abusos públicos derivados de dinámicas sociales oscurantistas, anquilosadas, anacrónicas y patriarcales, las mujeres, perdón, todo eso, pero yo me niego a pensar que quien no me ve lo hace porque respeta mi existencia. Siempre me pregunto cuánto hay de desdén en la carencia de amorosa fraternidad en la mirada que a mi paso me encuentra. Siempre me pregunto cuánto menosprecio expresa la selectiva ceguera colectiva presente en la mirada pública que te borra, que no te reconoce y que con sobrada indolencia te cancela. Me pregunto cuánto hay de desprecio implícito en quien no es capaz de advertir con solar vitalidad o con tímida amabilidad o con incluso taciturna serenidad que aunque seamos el producto de distintas utopías, ocupamos el mismo tablero de juego y a veces incluso pateamos la misma pelota. El ojo que escoge conscientemente driblar tu presencia, no verte, no reconocerte en circunstancias en las que lo natural sería lo contrario, es un ojo que me despierta incómodas sospechas. En la ciudad de Londres, más que capital de Inglaterra, capital del universo, el derecho a la individualidad es un principio inalienable que se respeta, entre otras cosas, con la discreción de la observación disimulada. Quizás por ello los ingleses aman beber y entregarse con apego casi infantil a toda suerte de actividades que les permitan liberar la mirada sin sentirse socialmente inadecuados. Siempre he pensado, por ejemplo, que las clases de dibujo que tantas veces he protagonizado desnuda como modelo de arte al vivo y que siempre están abarrotadas de gente, son muy populares en este contexto social porque funcionan como válvulas de escape para la creación, pero sobre todo porque desencarcelan la observación de las gringolas que generalmente las cercenan. En una situación promedio de un día cualquiera, la mayoría de los británicos miran sin ver, especialmente cuando no quieren sentirse obligados a cruzar intenciones, como si fuera difícil establecer contactos sin que esto lleve implícita alguna forma de compromiso ulterior. Siempre me pregunto, de hecho, ¿qué siente quien no te ve cuando tú decides fijar tus pupilas con insistencia caprichosa en su obnubilada ausencia? Mirar de frente, con vigor, sin violencia, aunque sin pacatería, sin pudor y sin recato, es mi acto subversivo favorito desde que vivo de este lado del charco. Te miro y me reafirmo en mi deseo de existir. Te miro, solo entonces existo. Te veo, me veo. Hermosísimo, Carla, muy, muy bueno, muy potente. Llegamos al final de este encuentro y estoy asombrada porque en un momento pensé, bueno, va a haber tantas lecturas, en general los encuentros son 2, 3 panelistas, pero creo que hay algo que tiene esto de la autobiografía y la reafirmación de lo inscripto, de la memoria, del yo, es que es tan particular, es tan singular, que siempre es interesante. Siempre, cada una de estos textos son interesantes. Contanos, Carla, que la dejaste picando, otra expresión nacional y popular, nos dejaste picando que estás pensando en otro proyecto a partir de esto, ¿puede ser? ¿Entendí eso? Sí, bueno, cuando inicié el taller ya estaba trabajando en ese proyecto y en realidad creo que tengo toda mi vida pensando en ese proyecto que se va a llamar Metralla Rosa, Crónicas de una periodista desnuda. Y son todas mis reflexiones en relación a la inmigración, a la maternidad, a la vida, a las relaciones, al divorcio, al deseo, al amor, al cuerpo, todo lo que tiene que ver un poco con mi particular visión del universo femenino desde una voz muy autorreferencial. Y finalmente estoy trabajando en ello, pero ayudó muchísimo tener feedback de todos ustedes, ayuda increíblemente poder ser guiada por una persona con la experiencia que tú tienes, Cecilia, la apertura, la dulzura, el modo tan amable, tan agudo, insistiendo donde hay que insistir. La verdad es que yo
no podría estar más agradecida por la maravillosa oportunidad. Admiro mucho tu trabajo y Acá gracias. alguien nos pone cuánta sensibilidad, gracias a cada uno, felicitaciones, me encanta esa colección de lecturas posible, Patti Smith, Camus, muchísimas gracias. Hubo muchísimos comentarios, felicidades a todos, un precioso broche para cerrar la feria. Hubo una lectura atenta acá en el chat pueden encontrar la dirección para encargar el fanzine. Para los que estén escuchando que quieran participar de algún taller, vamos a alargar unos nuevos en febrero. Si alguien quiere reincidir, está invitadísimo, quedamos todos en contacto. Creo que es cierto algo que dijo Luis al empezar, que esta escritura tiene otra cosa muy interesante que trae consecuencias, ¿no? Es una escritura reveladora. Entonces, tenemos esta sorpresa que Luis pronto nos va a contar algo sobre su árbol genealógico o sobre sus ancestros, que Carla va a juntar todo su trabajo, que Nati va a hacer su novela gráfica, que Silvia está ya montada como una escritora, ni hablar Isabel con todo su trabajo sobre el silencio increíble, Lili que de voy a dejar la postal simpática se mandó profundo con el electroshock y nos sorprendió, y ni hablar de Marí que de un momento de observación pasó a producir. Bueno, la palabra salva, la palabra dice, la palabra nos constituye, nos da identidad, nos da sentido. Es increíble, como decía Carla, y es muy emocionante, que la verdad todo este trabajo termine inscripto, ¿no? Termine inscripto en una publicación. Maravilloso, Cecilia, porque en realidad no teníamos la idea de publicar nada cuando de ninguna manera, nunca estuvo en los planes. No estaba la idea, pero la energía era tal que se dio. Ya tenemos planeados los talleres del año que viene, así que quienes puedan tengan interés en participar, ya pueden chequear en latundra.com, ya están el taller que creo que comienza el 21 de febrero. Así que bueno, agradecerles nuevamente. Carla, ¿querés decir algo? Solo quería decir que todo esto tiene, para mí, que me gusta ver las cosas desde lo mágico, como mucho de magia. Yo sigo la astrología y mañana es luna llena. Y se supone que en las lunas llenas son conclusiones de cosas que sembraste 6 meses antes. Entonces fui a ver qué había pasado 6 meses antes y justamente hace 6 meses estábamos iniciando la primera edición de la segunda edición del taller, que fue cuando se dijo al final, ¿y si hacemos un fanzine? O sea que para mí haber entendido eso tiene un significado precioso. Creo que nos sobrepasa, todo lo que ha pasado nos sobrepasa. Qué bien. Bueno, y con la luna de nuestro lado, es hermoso verlos nuevamente. Muchísimas gracias, Luis, Marí, Lili, María Isabel, Carla, Nati. Es hermoso este contacto. Ya la luna va a hacer su propio ciclo, su próximo ciclo, y nos llevará a algún lugar. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes. Desde ya, increíble el logro. Gracias a ustedes por esto. Y bueno, gracias. En realidad, este también es el último webinar de esta edición de la Feria del Libro y del Fanzine en Londres, así que, bueno, sumamente feliz realmente con los resultados, agradeciendo, como dije anteriormente, a
a todas las personas y organizaciones que participaron, a nuestras y nuestros colaboradores que están ahí atrás haciendo de todo. Estamos todos y todas haciendo de todo, así que bueno, fue una edición realmente maravillosa, no me canso de decirlo. Me conmovieron las charlas, las personas que se presentaron, si bien yo participaba en la programación, pero verlas desde atrás y viendo los webinars poderosos que hubo, las cosas que se dijeron, les invito a que busquen todos los webinars en el canal de YouTube de la Tundra Revista. Simplemente gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias entonces, y bueno, este es el final del London Spanish Book and Sim Fair 2021 y nos vemos el año próximo.